lo que vamos a ver hoy es, vamos a hacer más o menos el mismo ejercicio, pero vamos a utilizar otra tecnología que no es el monitor intrínseco, es decir, no es el cerrojo intrínseco, sino que es lo que se llama un cerrojo explícito. Entonces, ya veréis que ese cerrojo está representado por una interfaz que se llama lock. Evidentemente nosotros utilizaremos una clase concreta que ahora veremos cuál es, pero digamos, el funcionamiento de un cerrojo, el hecho de que se abra y de que se libere, o sea, de que se eche el cerrojo o de que se libere, eso está representado en la interfaz lock. Una cosa interesante es que esa interfaz está definida en esta librería, digamos, en esta API, ¿no? Que es java.util.concurrent, ¿vale? En ese paquete es donde están todas las cosas relacionadas con concurrencia que aparecieron en Java 5, mientras que el synchronize es algo que no es una clase ni es una interfaz, es una palabra reservada del sistema, del lenguaje, perdón, y aparece desde Java 1, desde Java 1.1 creo que es. Nosotros no vamos a trabajar directamente con la interfaz lock, sino que vamos a trabajar con una clase que implementa esa interfaz lock. Y esa clase se llama reentrant_lock. Un poquito más adelante vamos a ver por qué se llama reentrant. Y entonces mirad que cuando yo utilizo un reentrant_lock, me pasa igual que con el synchronize. Aseguro dos cosas. Aseguro la visibilidad y aseguro también la exclusión mutua. Es decir, que no tengo que definir la variable como volátil, porque al utilizar un reentrant_lock ya automáticamente aseguro que nunca voy a ver datos cacheados, sino que voy a ver la variable de verdad, el valor que tenga la variable de verdad, independientemente de que haya sido actualizado desde otro hilo. Bueno, y alguien dirá, bueno, ¿y por qué han inventado esto? Porque si ya teníamos el synchronize, ¿no? ¿Para qué vamos a tener la clase reentrant_lock y la interfaz lock? Pues porque me dan más posibilidades. Digamos que tiene más modos de funcionamiento, y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, el ejemplo, el mismo de siempre, el del servicio de los aviones. Entonces, como veis, yo cojo y cuando entro, echo el cerrojo y lo pongo como ocupado, y cuando salgo, libero el cerrojo y aparece como vacante, ¿no? O sea, como libre. ¿Cómo echo el cerrojo? Pues resulta que la clase reentrant_lock tiene un método que se llama lock, para echar cerrojo. ¿Y cómo lo libero? Pues con otro método, ya lo veremos, que se llama unlock. ¿Cuál es el problema del lock? El problema del lock es que el lock no es interrumpible. ¿Y eso qué significa? Significa que si pensamos en el caso anterior, mirad, si pensamos en el caso anterior, de la figura anterior, estos chavales que están esperando para entrar, si están esperando para entrar y alguien los interrumpe, no se enteran. No sé si me estoy explicando. Sí, vamos a ver, ya vimos que un hilo puede, por ejemplo, el hilo principal puede interrumpir a otros. Decirle, oye, termina ya. Entonces, ¿qué ocurre? Eso ya también ocurría en los synchronize. ¿Qué ocurre si un hilo está esperando adquirir el objeto monitor, o sea, el cerrojo, y ahora resulta que el hilo principal dice, oye, termina? Pues lo que ocurre literalmente es que él no se entera. Y no se entera porque el bloque synchronize no lanza ninguna excepción. ¿Os acordáis del sleep? El sleep sí lanza una excepción si me interrumpen y yo estoy en un sleep, ¿verdad? Sin embargo, si yo estoy esperando para entrar en un bloque synchronize o en un método synchronize, ahí no se lanza ninguna excepción ni yo tengo que controlar ninguna excepción, ¿a que no? Entonces, imaginaros, si yo estoy esperando para ejecutar ese método synchronize, es decir, para acceder al objeto monitor y me interrumpen, yo no me paro. O sea, no me he enterado, porque nadie me despierta, no sé si me explico. Sin embargo, en el sleep yo estoy durmiendo, pero en cuanto alguien me interrumpe, el sistema me despierta, para que yo pueda decir, vale, me voy, pues ya está, ya he terminado, hago un return y ya está, ya he terminado. Entonces, eso es como funcionaba el cerrojo intrínseco. Bueno, pues en el reentrant_lock, ese también es el funcionamiento por defecto. Es decir, el método lock funciona exactamente así. Sin embargo, hay otro método que se llama lock interruptible. ¿Qué significa?
que si yo estoy ahí esperando, bloqueado, porque no puedo acceder a la sección crítica, si me interrumpen, se va a lanzar una excepción. ¿Qué excepción creéis vosotros se va a lanzar? La interactive exception. Entonces yo voy a poder decidir. Vosotros diréis, bueno, pero eso no tiene mucha importancia. Depende. Porque si alguien tiene bloqueado el servicio, siguiendo el ejemplo del servicio, durante mucho tiempo, si yo estoy esperando para ir al servicio y me dicen que tenemos que abandonar el avión, eso sería alguien me dice, oye, interrupt, tú no te quedas esperando en el servicio. No, yo es que estaba esperando en el servicio, no me voy a bajar del avión. No te vas del avión, ¿no? Fijaros, este es un modo de funcionamiento que no tenemos disponible en el Synchronize. Synchronize, por fuerza, es bloqueante y no se puede, una vez que estoy allí esperando, me quedo esperando aunque me interrumpen. Y alguien dirá, bueno, ¿y si a mí me han interrumpido y yo estaba esperando, qué ocurre? Pues que cuando yo consiga entrar, ya sí puedo comprobar yo si is interrupted. Pero lo tengo que comprobar yo, no se lanza una excepción. Tengo yo que preocuparme como programador de preguntarlo. Dice, una tercera forma de adquisición que tampoco está disponible en el Synchronize es lo que se llama el try log. Y el try log es el más guay. Porque imaginaros lo que estamos hablando. Tú estás en el servicio, o sea, tú estás en el avión, dices, quiero ir al servicio. A ver, ¿cuál es el que está más cerca? Dice, está más cerca de este, porque yo estoy, imaginaros, en la cola del avión. Dice, está más cerca de este. Vas al servicio y ahora resulta que lo ves que está ocupado. Tú no te quedas esperando, tú haces un try. ¿Qué significa try? Intentar. Dice, yo intento adquirir el cerrojo. Pero si no consigo adquirir el cerrojo, no me quedo bloqueado. Sino que yo decido qué hacer. Puedo volver a intentarlo. Puedo decidir bloquearme finalmente. Puedo hacer un lock. Puedo intentar un try lock. Y si no puede ser, a lo mejor, pues digo, bueno, me voy a echar a dormir un minuto y después voy a intentar adquirirlo. O, por ejemplo, puedes desistir. Me puedes decir, yo intento adquirir el cerrojo y no puedo, mira, pues no uso ese recurso y se acabó. En el caso de que estaba hablando del avión, puedo intentarlo en el otro servicio. Ese modo de funcionamiento no existía en el Synchronize. Yo en el Synchronize no puedo probar a adquirir el cerrojo. Yo intento adquirirlo y si no puedo, allí me quedo bloqueado. Entonces, eso tiene implicaciones. Tienes un modo de funcionamiento adicional que no teníamos disponible en el Synchronize. Y después hay una cuarta manera, por decirlo de una manera, que es un try lock con espera, pero con tiempo máximo. Me voy a explicar. Si yo pongo try lock simplemente sin pasarle nada, lo que estoy diciendo es, ¿y yo, está el cerrojo disponible? Dímelo. O sea, si está, dámelo para mí. Y si no, paso. O sea, dime que no está disponible. Entonces, ¿cómo sé yo que si está disponible o no? Fijaros, dice que el try lock retorna un valor booleano para indicar si se ha adquirido el cerrojo o no. Entonces, si me retorna un false, pues ya sé que no lo he adquirido. Y ya puedo decidir lo que yo quiera hacer, por ejemplo, irme. Ese try lock sin pasarle nada es como muy rudo, ¿no? Es decir, es o me da el cerrojo ahora o ya no quiero saber nada de ti. Entonces, hay una manera diferente que es, voy a intentar adquirir el cerrojo, me voy a esperar, pero me voy a esperar un tiempo máximo. Ese tiempo máximo se indica pasándole un timeout. ¿Hasta ahí me seguís? Y ahora, lo curioso es que, a diferencia de otros métodos, se nota que este método es más moderno. Este timeout, el primer parámetro es un valor numérico, ¿vale? Y este segundo parámetro es porque hay creo que es una enumeración que se llama time unit, que es una representación de las unidades de medida de tiempo que hay. Entonces tú puedes decir tú aquí le pasas un 1 y aquí le pasas timeUnit.second. Y así no tengo que andar multiplicando por 1000, que en otros métodos, acordaros, tenía yo que andar, ¿acordáis?
Tenía que andar multiplicando por 1000 porque me lo pedía en milisegundos y cosas por el estilo. Digamos que la ventaja que tiene el reentrant lock es que tiene más modos de funcionamiento que no tengo disponible en el Synchronize. Ahora bien, tiene un inconveniente, bajo mi punto de vista, que es que para mí como programador es más fácil liar la parda. Y me voy a explicar por qué. En un Synchronize, en un método Synchronize, ¿dónde empieza la sección crítica? Pregunto. En la llave, digamos, del método, ¿no? ¿Y dónde termina? En el cierre de la llave. En un bloque Synchronize, ¿dónde empieza? En la llave. ¿Y dónde termina? En la llave de cierre del bloque. Es decir, que implícitamente se está indicando el final. O sea, está totalmente delimitado cuál es la sección crítica. Sin embargo, en el reentrant lock, como yo tengo una clase, yo voy a crear un objeto de la clase reentrant lock, ¿cuándo empieza la sección crítica? Cuando yo llame a lock. ¿Y cuándo va a terminar? Cuando yo llame al lock. Pero ¿qué pasa? Que ahí se me puede olvidar. A mí como programador se me puede olvidar llamar al lock. Con lo cual ya depende de mí hacerlo bien. Mientras que con un Synchronize, tanto en los bloques como en los métodos, sintácticamente es imposible que yo no libere el cerrojo. ¿Por qué? Porque es que no me compilaría el código, porque tengo que abrir la llave y tengo que cerrarla. Por favor, siempre tenéis que poner el unlock en un finally. Siempre. ¿Por qué? Porque, ¿qué ocurre si yo adquiero el cerrojo y aquí se produce una excepción? Por ejemplo, porque yo hago un input-output, o sea, me da un IO exception, por ejemplo. ¿Qué ocurre? Que entonces, si yo no lo he puesto en el finally, si yo lo he puesto en el código normal, si me da una excepción antes, esa línea de código no se ejecuta. Y si no se ejecuta, lo que va a ocurrir es que no se va a liberar el cerrojo. Y tú dirás, bueno, pero yo he capturado la excepción. Vale, has capturado la excepción, no te ha lanzado una excepción, pero no has liberado el cerrojo. Te tendrías que preocupar, digamos, de en cada catch liberar tú el cerrojo. Entonces hay una alternativa mejor, que es ponerlo en un finally. ¿Por qué? Porque el finally se ejecuta, da igual cómo lo haga. O sea, da igual que retorne, da igual que dé excepción, que no dé excepción, me da igual. El finally se ejecuta siempre. Siempre. Incluso aunque tú hagas un throw expresamente, siempre se ejecuta el finally. Esta estructura es la que me permite asegurarme de que yo estoy cerrando el cerrojo, siempre. Tanto es así de que, por ejemplo, en Kotlin, es muy curioso, en Kotlin, en Java también se podría hacer, pero es un poco más extraño. En Kotlin han creado un método, una extension function, que sobre la clase reentrantLock, que tiene que lo que recibe como parámetro es una lambda de qué leña quieres ejecutar. Y ese método, internamente, esa extension function, ¿qué es lo que hace? Hace el lock, ejecuta el bloque de código que tú le has pasado, ejecuta la lambda que tú le has pasado y hace del tirón el unlock. Pero nosotros ahora mismo, como estamos utilizando Java en esta asignatura, pues lo hacemos con un finally. ¿Y cómo liberamos el cerrojo? Pues nada, liberamos el cerrojo desde un unlock, con el método unlock. Otra cosa que distingue a los reentrant lock, a los lock en general, a la interfaz lock de los Synchronize, y es que la interfaz lock no solamente se utiliza en la clase reentrant lock, sino que se utiliza en otra clase que vamos a ver el próximo día, que se llama read-write lock. Y ese read-write lock, ya lo veremos, es muy chulo porque lo que me permite es que solamente haya uno escribiendo, pero que haya varios leyendo. Porque el problema normalmente en los logs, ¿cuál es? En los cerrojos lo hacemos para cuando, ¿qué? Para cuando hay gente leyendo y escribiendo. Pero con que haya varias gente leyendo no hay problema. Imaginaros en el ejemplo que hemos visto antes, en el grafiquito, que todos estos chavales
Solo quisieran leer de aquí, leer algo, aquí. Pregunto, ¿por qué los hago pasar uno a uno? Los estoy bloqueando. Entonces, el próximo día veremos en qué consiste ese tipo de cerrojo. Entonces, lo que trato de decir es que la interfaz log se utiliza en más de uno.